¿Cuáles son las 10 mejores rutas en motos de Sudamérica? Tras 3 años viajando sobre 2 ruedas, cada vez son más los que me lo preguntan. Por ello, he realizado una lista con las 10 rutas que personalmente más he disfrutado. En el 10º lugar, comenzaremos por el antiguo camino de tierra del Paso Internacional Los Libertadores entre Argentina y Chile. Ese paso fronterizo cuenta actualmente con un túnel asfaltado que atraviesa la montaña por debajo. Pero claro, si te gustan las motos, la aventura y no sufres de vértigo, te recomiendo ir por arriba, pues a pesar de ser una ruta muy cortita, resulta desafiante para los novatos como yo en aquel momento, pues el ascenso desde el lado chileno está plagado de curvas cerradas con piedra suelta, sin olvidar la altura a la que se llega de golpe, 3.854 metros. Eso sí, las vistas desde arriba son realmente impresionantes. En el 9º lugar he colocado una ruta que no cogí por gusto, sino por ser la única opción que une Guyana con Brasil y que a día de hoy sigue siendo la mayor aventura que he vivido en mi vida. Se trata del famoso y temido camino que une Linden y Lethem a través de 450 kilómetros de tierra, barro y pena. Mucha pena. ¿Qué hostia le hemos metido, chaval? Normalmente no es tan complicada, pero en temporadas de lluvia, que fue cuando mi amigo Manuel y yo fuimos, puede acabar siendo un infierno terrenal. El camino es selva a través, y sí, la selva es preciosa un rato, pero en realidad te cansas pronto porque lo único que ves es verde a la izquierda y verde a la derecha. Solo cuando elevaba el dron podíamos apreciar un poquito más el lugar en el que estábamos. Y claro, como jungla que es, está llena de bichos que podrían acabar contigo sin que nadie se enterase, pues en casi toda la ruta no hay nada de cobertura telefónica. Sinceramente, espero no tener que volver a vivir algo así nunca más, pero es cierto que a toro pasado me alegro mucho de haberla hecho. En el 8º lugar figura un hito inexcusable para los motociclistas, la Punta Olímpica, el túnel más alto del mundo. ¡Hemos llegado al túnel! A 4.736 metros de altura se erige como uno de los puntos claves para visitar en Perú, no tanto por el túnel en sí, sino porque tanto la subida como la bajada son espectaculares, ya que se encuentra ubicado en el Parque Nacional Huascarán, rico en picos nevados y montañas majestuosas que te hacen sentir más pequeño de lo que ya eres. La ruta asfaltada llega hasta el hermoso pueblito de Chacas, pero yo recomiendo no regresar a Huaraz por el mismo camino y en su lugar aventurarse unas 4 horas de tierra hasta llegar al Chavín de Huántar, un enclave místico de una civilización que no se sabe ni de dónde vino ni a dónde fue. El 7º lugar nos traslada al sur de Chile a una de las mecas motociclistas del mundo, la única e inigualable carretera austral. De los paisajes tan hermosos de este angosto pero bello Chile. Una delicia para los ojos y el corazón y a la cual le tengo especial cariño, pues fue la primera gran ruta que hice en mi vuelta al mundo en moto. La carretera austral o Ruta 7 comienza en Puerto Montt y termina en Villa O'Higgins, abarcando 1.240 kilómetros de puro placer y goce. Aunque aún quedan algunos trozos de tierra, cada año está más asfaltada, lo cual aumenta el tránsito de camiones y coches. Y ya que estamos en Chile, nos vamos ahora a su norte, al desierto, donde se encuentran algunas de las rutas de asfalto que más boquiabierto me han dejado en mi vida. Yo comencé cruzando por el Paso de Jama, el cual te lleva de Argentina a Chile, atravesando más de 240 kilómetros del imponente desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Y si aún así te quedas con ganas, te recomiendo muchísimo hacer la Ruta 1 que une Tocopilla con Iquique, 230 kilómetros a ras del Océano Pacífico que te acompaña por la izquierda y un cinturón de montañas que se elevan abruptamente a tu derecha. Sencillamente increíble. A continuación pasamos al 5º lugar de esta lista, el cual se halla entre Perú y Ecuador. Esta fue una de las veces que la vida, el destino o Google Maps, llámalo como quieras, me regaló sin avisar una ruta de tierra muy hermosa. Yo me dirigía a Vilcabamba y mirando el relieve del mapa me pareció que lo más interesante sería ir por entre montañas. Lo que no sabía es que al llegar a la frontera ecuatoriana comenzarían unas cuantas horas de off-road atravesando el Parque Nacional Podocarpus que me elevarían el ritmo cardíaco. No solo porque la ruta está muy poco transitada, sino también porque, carajo, es rematadamente bonito entrar en un país así. La 4ª posición nos traslada a 2 rutas de Colombia que me conquistaron el corazón.
Se trata de la ruta 64 que va de Socha a Tame y la 66 que va de Saravena a Pamplona a ras de Venezuela, conocida como la Ruta de la Soberanía. La primera te conduce por un páramo alto neblinoso para luego dar lugar a unas vistas impresionantes que difícilmente podrás olvidar. Pero es que la segunda es una locura desde que empiezas hasta que terminas. Es de esas veces que te percatas de lo hermoso que es el planeta que habitamos y lo importante que resulta que lo cuidemos para que siga estando. La única pega es que es una zona con actividad guerrillera y militar. Pues la verdad está un poquitico no muy bueno, está regulazón, tengan cuidado. ¿Sí? Sí, tengan cuidado. Pero lo normal es que como civil no te pase nada. ¿Minas? Sigando, sí. Pero el resto con los civiles no hay problema. Bueno. Listo, tranquilo, que usted no hay problema. Hágale, disfrute el paseo en Colombia. Muchas gracias, lo estoy gozando. El trayecto es de más de 400 kilómetros, los cuales pueden ser cubiertos en 2 días si conduces toda la jornada. Acabarás reventado, pero feliz. El número 3 del podio se lo vuelve a llevar Perú con la Reserva Natural de Paracas, paraíso donde se dan cita el agua, el viento, el tiempo y la arena para formar uno de los ambientes naturales más hermosos del mundo. Y es que este mundo puede parecer otro, concretamente Marte. Pero no, es un trocito del planeta Tierra en el cual puedes rodar sin seguir un rumbo fijo, dado que el terreno es suficientemente firme como para ir por donde quieras ir. Playas de ensueño, asombrosas formaciones geológicas, grandes colonias de lobos marinos y miles de aves que conforman este paraíso ubicado entre el océano y el desierto. Tienes que hacerlo sí o sí. Llegamos al número 2, el cual se ubica en Bolivia. El subcampeón de esta lista es el antiguo Camino a los Yungas, también conocido como Camino de la Muerte, una ruta de unos 80 kilómetros famosa por su peligro extremo, pues consta de un promedio de 209 accidentes y 96 personas fallecidas al año debido a sus pendientes pronunciadas, el escaso ancho de un carril único, la falta de guardarraíles y las condiciones de lluvia, niebla, suelo embarrado y piedras sueltas y pequeños derrumbes que caen desde las montañas, lo cual llevó a que el Banco Interamericano de Desarrollo lo calificara como el camino más peligroso del mundo. Y por fin llegamos al número 1 de esta lista, a la ruta campeona, a mi aventura favorita hasta el día de hoy, el Abra de la Cai, en Salta, Argentina. El Abra de la Cai es un paso de montaña de la Ruta 40 que asciende a 4.895 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el segundo paso carretero de una pista nacional más alto del mundo. Esta ruta fue un regalo de mi amigo Sebastián Escaso, con quien tuve que lidiar con los desafíos del camino y algún que otro derrumbe. En el Abra de la Cai te esperan un sinfín de curvas y paisajes que, por mucho que me esfuerce en describirlos, siempre sería insuficiente. Y para quien quiera ampliar, recomiendo hacer la ruta completa que Sebastián me preparó, la cual incluye la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones, Cachí y el Abra de la Cai, para finalizar bien molido unas cuantas horas después en Salta. No se la pierdan, es una auténtica locura. Pues esto ha sido todo. Me gustaría saber si los que habéis visto el vídeo, algunos habéis hecho alguna de estas rutas y qué os parecieron. Y también si tenéis sugerencias de rutas para quien lea los comentarios y para mí mismo. Si todo va bien, si el planeta me lo permite, el mes que viene continúo el periplo de Colombia para arriba, hacia Alaska, todos los países de Centroamérica. Entonces, si podéis hacer sugerencias de rutas, pues a lo mejor hago alguna. Y otra cosa, para los que queráis los trackings de alguna de las rutas que habéis visto en el vídeo, lo podéis consultar en el perfil público mío de Soy Tribu en la aplicación de Atlantis Moto, que ahí, bueno, es el dispositivo GPS que llevo en la moto que va registrando por dónde me muevo, y han sacado una funcionalidad que permite que los usuarios se descarguen los trackings que yo haya hecho, yo, Charlie y otros embajadores de la marca. Y para terminar, decir dos cosas, que esta lista es súper subjetiva y personal, hay un montón de rutas. Depende de cuál es mejor, si te gusta más el asfalto, la tierra, la aventura, las vistas. En mi opinión, lo importante es qué sientes tú. O sea, qué es lo que sientes al hacerla. No es tanto la dificultad, que sea más o menos extrema, sino qué sientes tú en determinada ruta. Ese ha sido el criterio principal en base al cual he hecho esta lista, en base a qué sentí yo haciéndolo. Así que os animo a que hagáis las vuestras y la compartáis. Un saludo. Y todo el material que utilizo lo encontráis en mi página web,
Adiós.